Hoy vamos a enseñar o vamos a predicar o a hablar bajo el tema Dios convierte nuestra vida en tierra fértil. Dígale a la persona que está a su lado, Dios convierte nuestra vida en una tierra fértil. No, pero dígalo creyendo, Dios convierte nuestra vida en una tierra fértil. Amén. Usted se preguntará, pero ¿qué es lo que está tratando de decir el pastor en este momento? Tratando de decir que nosotros somos tierra fértil. ¿En qué momento Dios nos compara con una tierra? Pues en la parábola del sembrador que encontramos en el libro de Marcos y en varios de los evangelios, también se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13 verso 1 en adelante. Si usted lo busca más adelante lo va a encontrar, donde Dios compara la vida del ser humano con la tierra. Antes que científicamente para este pleno siglo XXI ya se supiera de que el ser humano está compuesto acerca de 24 elementos que proceden de la tierra. El ser humano está compuesto de tierra, está compuesto de los elementos que se compone la tierra. Razón tenía, gloria al Señor, el escritor en el libro de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, donde decía que el hombre procedía de la tierra y que también volvería al polvo de la tierra. Esto no lo había escrito un científico, esto no lo había escrito una persona capacitada en todas estas áreas. El ser humano empezó a desarrollarse y a desarrollar su conocimiento tiempo después en cuanto a la física, en cuanto al ser humano, en cuanto de qué está compuesto. Pero ya más de 2000 años antes, Dios había hablado en el libro de Génesis de qué el hombre está compuesto. Mire, antes de que los seres humanos con todo el estudio se dieran cuenta que el ser humano está compuesto de 24 elementos de la tierra, en el libro de Génesis Dios había dicho que el hombre era tierra y que lo sacaba del polvo de la tierra y que usaba los elementos de la tierra para venir y crear un hombre. ¿A dónde lo encontramos? En el libro de Génesis, cuando dice que Dios vino y en el sexto día vino Dios, tomó polvo de la tierra, hizo barro y aquel barro le dio forma, y la forma que le dio fue la forma de un ser humano, y dice que le faltaba vida al barro y la vida vino, y vino Dios y sopló aliento de vida en el hombre y el hombre se levantó y fue un ser viviente. Todo lo demás Dios lo hizo por la palabra. Dios creó la palabra creó los árboles, la palabra creó los peces, la palabra creó los animales, la palabra creó las plantas, la palabra hizo, gloria al Señor, la luz, la lumbrera, la primera, la segunda, gloria al Señor. Pero en algo que Dios se detuvo es cuando va a hacer al ser humano, lo hizo con sus manos. Gloria a Dios. Mire, por eso es que el ser humano no puede salir de la tierra. Está hecho para vivir en este planeta Tierra. Usted sáquelo a la luna y le tiene que poner un casco donde tiene que llevar oxígeno hecho aquí en la tierra. Usted saque la mente del ser humano y llévala y introdúzcola al infinito. Va a decir, ¿cómo es posible que en tantos astros que hay, cómo es posible que hay tantos planetas en el mundo y en el universo, tantas constelaciones, y Dios haya dedicado únicamente para hacer su creación la Tierra, uno de los planetas más pequeños? Mire, se turba y llega la ideología donde la gente dice, no hay Dios, es imposible que haya un Dios que haga esto. Lo que pasa es que estas mentes no están creadas para salir. Cuando salen del planeta Tierra se pierden. Estamos hechos para vivir en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque somos hechos del polvo de la tierra, según la palabra. Ahora, años después
Dios viene y trae una palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que Dios trae es diciendo: vino el sembrador y sembró la semilla. Diga conmigo: la semilla. La semilla. Gloria a Dios. Mire, Dios agarra la tierra y después trae una semilla para sembrarla. Y la semilla que trae no es cualquier semilla. Es una semilla que en su tiempo va a producir gozo. Es una semilla que va a producir paz. Es una semilla que va a producir paciencia, mansedumbre, fe, templanza. Es una semilla que cuando esa semilla empieza a florecer, todo lo bueno que florece, todos los frutos que trae, el único que lleva un beneficio primordialmente en su vida eres tú. Pero pastor, yo quiero conocer esa semilla. ¿Cuál es esa semilla? No es la semilla del aguacate. No es la semilla del mango. No es la semilla, gloria al Señor, de la guayaba. Equivocado, no son semillas de guayaba. La Biblia habla de una semilla puesta en el corazón del hombre y se llama la palabra de Dios. Diga conmigo: la palabra de Dios. Wow. Hoy me llamaba la atención los niños, los testimonios y los adultos. Decía la hermana: Dios me dio una palabra hoy. Decía mi hija: Dios puso algo en mi corazón hoy. Decía el niño del hermano Sebastián: Dios puso algo en mi corazón. Pero, ¿qué es ese algo que Dios puso en nuestros corazones? Es una semilla del cielo. Amén. Es una semilla, gloria al Señor. Es una semilla que no la puede venir y producir nadie. Es una semilla que solo se trae del cielo. Cuando tú no tienes fe, Dios viene con la semilla de fe y te introduce la fe. Cuando tú sientes que los problemas son más grandes que ti, entonces viene Dios y dice: te quiero decir una cosa, hay algo que tú no conoces y es una semilla que yo tengo y se llama fe. Y Dios pone la fe y tú empiezas a ver los problemas y empiezas a ver hacia arriba y ves a un Dios que es más grande que todo problema. Ves a un Dios que es más posible que todo lo imposible. Ves a un Dios, gloria al Señor, que donde no hay amor, crea amor y te pone amor para que tú vivas lleno de amor. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! La semilla. ¿Cómo nosotros podemos obtener esa semilla? Mire, ¿sabe cuál sería? La palabra que estaría redoblando en nuestra mente. ¿Cómo puedo hacer para conseguir esa semilla? Hay gente que quiere esa semilla. Y el sembrador vino a sembrarla. Pero muchas veces nosotros tenemos que saber y reconocer si la semilla que Dios está dando está cayendo en una tierra buena. La pregunta de muchos sería: ¿cuál es esa semilla, pastor? ¿Cómo puedo conseguir esa semilla? Y hoy Dios te dice: primero pregunta, ¿cómo puedo ser una tierra fértil? ¿Cómo puedo yo venir y verme como una tierra útil para Dios, para que Dios pueda sembrar esa semilla? Porque hace mucho tiempo tenía fe cuando era pequeño. Ahora siento que mi fe se ha ido por un abismo. Antes creí en Dios. Cuando oraba sentía que Dios me escuchaba. Ahora oro y siento que el cielo se ha tornado de acero. Estoy sembrando y siento que siembran en el mal. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que tú necesitas decirle a Dios: Dios, yo necesito ser una tierra fértil. Muchas veces has hablado a mi vida. Muchas veces has tratado con mi vida, pero no puedo retenerlo. Es difícil. Y posiblemente usted se puede identificar. ¿Sabe qué? Hay que tomar la sabiduría de Dios. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Wow. Principios de sabiduría. Te enseñaré, dice las Escrituras, el principio de la sabiduría. Principio de la sabiduría, el temor a Dios. Wow. Empezar a tomar el principio de la sabiduría en quién es Dios en nuestra vida.
en lo que Dios puede hacer con nosotros, en qué clase de terreno son. Mire, muchas veces Satanás usa tierra y siembra. ¿Y qué dice la Biblia? Mire, uno de los grandes mandamientos que hay, y el mandamiento, muchos teólogos lo han catalogado como el mandamiento de la vida. Los teólogos dicen, este es el mandamiento de la vida. ¿Cuál es, pastor? Una cita bíblica que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. El que siembra para la carne, de la carne va a segar. El que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar. Habla y compara el mandamiento de la vida, de que si tú estás sembrando, todo lo que siembras, tú vas a segar. Si tú siembras respeto, vas a ser respetado. Si tú siembras gritos, alguien te va a gritar. Si tú siembras molestia, alguien te va a molestar. Si tú vienes y vas a despertar al niño en la mañana de mala gana, ese niño te va a despertar. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado. Una vez estaba durmiendo la niña mía, Aixa, y yo empecé a molestarle y a jalarle los ojos para que se despertara, despierta, y se enojó y se levantó revuelta. El siguiente día ya se levantó temprano. Y exactamente lo mismo, yo me levanté revuelto. Y me dijo mi esposa, acuérdate lo de ayer. Acuérdate lo de ayer. Y entonces lo que hice es mejor levantarme. Yo había sembrado una actitud, pero ya cuando me la estaban haciendo no me gustaba. ¿Sí? Hay gente que habla de la mala gana de los demás, y cuando le hablan de mala gana no le gusta, se enoja. Pero ¿qué es lo que tú estás sembrando? Hay gente que exige respeto, pero no respeta. Hay gente que tiene mal carácter, pero no le gusta ver a otros con mal carácter. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la ley de la vida. Y de acuerdo a cómo nosotros procedemos, de acuerdo a cómo nosotros venimos y vamos tratando en nuestra vida, esa es nuestra cosecha. Si tú te preguntaras y tú dijeras qué es lo que yo he sembrado a principios de este año 2014, y empezaras a evaluar, santo, cuánto he sembrado y qué es lo que he sembrado, y te pasaras un rayo X tú mismo, no necesitas el pastor, tú mismo, ¿qué he sembrado? Realmente, o en qué tierra yo estoy sembrando. Amén. Porque muchas veces Satanás quiere que seas un mal sembrador y que siembres a favor de él. Ahora, ¿qué clase de sembrador tú eres? Porque hay un sembrador que nos ha dado el ejemplo, y ese sembrador se llama Cristo. Amén. Y dice que vino el sembrador y sembró. Bueno, mire, hay otra parábola también que dice que el sembrador dice que sembró buena semilla. Y dice que cuando despertó, vinieron los consiervos de él y le dijeron: Padre, ¿no sembraste tú buena semilla en el campo? ¿De dónde pues salió la cizaña? Padre, ¿no le estás dando buen alimento a Ministerio Internacional El Refugio para que ellos puedan crecer saludables en su casa, para que puedan respetarse a sus hijos y sus hijos respetar a sus padres, para que puedan vivir una vida agradable delante de ti? ¿De dónde pues salió ese carácter? Santo, gloria a Dios. Eso es la traducción. Ahora, ¿de dónde pues salió ese carácter? ¿De dónde salió ese egoísmo? ¿De dónde salió ese enojo? No les estás enseñando en la iglesia a venir y a respetarse unos con otros. ¿De dónde salieron esas malas palabras? No les enseñaste en la iglesia a que podamos convivir como hermanos. ¿De dónde salió pues? ¿De dónde salió esa tacañez? Sí. Hay papás que son tacaños. Aquí no hay. Y diga gloria a Dios porque no vinieron.
Los hijos se alegran cuando hablo de esto porque ese día van para McDonald's. Ese día es un almuerzo completo que le dan los papás. Y cuando vamos al chino, allá nos encontramos todos. Amén, aleluya. Los hijos digan, no sembraste pues buena semilla. Digan los hijos. No sembraste buena semilla. ¿De dónde apareció esto? ¿De dónde apareció? ¿No es cierto que cuando Dios nos habla con amor, nos trata con amor? ¿No es cierto que Dios, nosotros, como decía, muchas veces pecamos contra Dios y Dios no nos acusa, no nos peca, no nos pone el pie encima, sino que viene Dios y nos toma y nos restaura con cuerdas de amor y de misericordia? Pero cuando viene el hermano y comete un error, tú ya vienes y dices, ¡pecador! Tú ya vienes y lo empiezas a acusar. ¿De dónde salió eso? Santo. ¿De dónde salió la falta de comprensión? ¿De dónde salió la falta de amor a los hermanos? Porque yo te amé a ti primero y te enseñé amor. ¿De dónde salió eso? Un enemigo ha hecho esto. Le preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Sí. Un enemigo lo hizo. Le dicen los siervos, ¿quieres que vayamos y la cortemos? El padre le dice, no la corten todavía. Dios puede cortar tus malos pensamientos. Dios puede cortar la forma cuando pusieras el clic en pornografía en la internet. Dios puede cortar los ojos vagabundos. Dios puede cortar las piernas que caminan hacia las cosas que no son buenas. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Un enemigo porque Dios te ha dado cosas buenas. Un enemigo porque Dios ha puesto cosas buenas en tu corazón. ¿Quieres que las cortemos? No todavía. Wow. Mire, y Dios hace varias parábolas. En otra parábola habla de la higuera. Dice que fue y chequeó la higuera y no era tiempo de frutos. Esa es otra parábola para que ustedes vean cómo Dios habla de la siembra. Cómo Dios habla de que somos un tierra. Y dice, vino y fue y chequeó el viñador y vio un árbol que no tenía frutos. Pero dice que no era tiempo de frutos. Y cuando no, le dijo, ¿qué quieres que hagamos? Mire, esta es ya la tercera vez que vengo y este árbol no tiene fruto. ¿Se quiere que la cortemos? Y le dijo, no, espérate un momento. Dejemos que crezca, abonémosla, reguémosla. Y si para la primavera que viene esto no está dando fruto, pues hay que cortarlo. Mire, siempre Dios dando oportunidades. Siempre Dios tratando con sus plantas. Siempre Dios tratando con su viña. Porque Dios sabe que ha plantado una semilla. Y esa semilla es la fe y es la palabra de Dios que ha sido plantada en nosotros. Y Dios ha plantado fe en nosotros. Y Dios trata, y Dios dice, ¿saben qué? Yo no quiero cortar la vida de fulano de tal. Y el diablo está como por cortarte, por cortarte el pescuezo. Que venga un accidente, que una rastra pase y te lleve encima. Y que no tenga justificación. Y dice, vive en pecado, vive en esto, hay que matarlo. Y Dios dice, no. Yo planté semilla buena. El Ministerio Internacional del Refugio traje una palabra y ahí está la semilla. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y me llama la atención el libro de Marcos, porque el libro de Marcos como que lo expresa de una forma donde podamos entenderle. ¿Quién es el sembrador? Si ustedes tienen Marcos capítulo 4, verso 14, ustedes se pueden dar cuenta quién es el sembrador. ¿Alguien me lo puede leer ahí? El sembrador es el que siembra la palabra. 4:14. 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que Que siembra la palabra. Jesús. ¿Y de dónde vino esta palabra? Esta palabra no es creada por hombres humanos, sino por inspiración del Espíritu Santo. Amén. Esta palabra es la que trae vida. La palabra de Dios es la que hace resucitar muertos.
La palabra de Dios es la que hace que tú seas sanado. La palabra de Dios es la que te libera del maltrato. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es la que te hace que cuando una joven o un jovencito que cuando fue pequeño fue abusado y viene la palabra de Dios y borra todo tu pasado, tú no te acuerdas de aquel abuso, gloria al Señor, solo sabes de que un día viniste a Cristo Jesús y te hizo nueva criatura. Pensamiento de abuso se va para el infierno y viene la gloria de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque hay una palabra que dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese es el poder de la palabra. La palabra tiene poder. Mire, tiene poder. Nadie te puede juzgar por tu pasado. Nadie te puede juzgar por el día de ayer cuando tú vienes a Cristo. Y cuando tú le dices, Señor, he pecado. Pequé, Señor, como aquel hijo pródigo que dijo, Señor, he pecado contra mi casa, he pecado contra el cielo, contra mi padre, contra todo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y ustedes escucharon la parábola. Y aquel padre corrió, lo abrazó, le puso anillo, le puso vestidura, hizo fiesta. ¿Por qué? Porque el padre le dijo, este hijo se había perdido y ahora ha vuelto. Amén. Déselo fuerte. Si el padre no te acusa, escucha. Si el padre no te acusa, ¿quién soy yo para acusarte? Gloria a Dios. Pero ¿quién sembró en el acusador eso? Cuando el padre también lo ha perdonado. Santo. Un enemigo. El enemigo muchas veces vive sembrando en los hermanos. Mire lo que dice. Yo quiero que vaya conmigo a la escritura. Gloria a Dios. Aleluya. Oír aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Mire, una parte cayó junto a quién, y quiénes vinieron y la comieron. Las aves del cielo. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Mire, ve que estas semillas como que no quieren dar fruto. La tercera tampoco dio fruto, pero dice, pero la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 50, a 60 y a 100 por uno. Entonces él les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria a Dios. Escuchen, cuando Dios habla en nuestras vidas y Dios dice, yo estoy plantando una semilla buena en ti, y he plantado la fe necesaria para que tú puedas crecer, he plantado la fe para que tú puedas creer que yo te perdono y que ninguna acusación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios te dice, escuche, yo soy el testimonio vivo de Jesús, nadie te puede acusar. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer prostituta? Jesús había plantado en la prostituta una semilla. Era prostituta, y el ser prostituta necesitaba que era despreciada. Pero hay algo que la gente no sabía, que los sacerdotes no sabían, y la gente del pueblo no sabía, que en aquella prostituta el maestro había sembrado una semilla de fe. Que aquella prostituta dejó que aquella semilla creciera. Ya estaba cansada que le llamaran prostituta. Ya estaba cansada de luchar contra todo aquello con lo cual no podía soportar, que ni entendía por qué lo hacía muchas veces. Pero cuando llegó aquella semilla de fe y empezó a brotar, aquella prostituta tenía tierra que otros no tenían. Aquella prostituta había una tierra que deseaba que caera esa semilla de Dios. Aquella prostituta era una tierra fértil. Mire, yo le voy a decir, hay personas que no son prostitutas, que no son aquí, pero ¿qué clase de tierra sos?
Aquella mujer, la palabra llegó donde el maestro. Aquella mujer creyó. Se la llevaron al maestro. Le dictaron toda la ley si era posible, a su manera. Y cuando Jesús vio la fe de aquella mujer que estaba de rodillas. Y volteó a ver a los que la acusaban. Escribió en la arena. La Biblia no dice que él lo escribió, pero él escribió algo. Y yo me imagino que lo que escribió la gente que venía a acusarla lo leyó. ¿Sí? Y Jesús levantó su rostro y les dijo: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella y que la mate. Yo me imagino que... Levante. Que esa es la prostituta. Y usted viene con una piedra. Levántese usted también. Agarre una piedrita por ahí. Eso es un ladrillo. Escuche, y Jesús empieza a escribir. No dice, no creo que haya doctrina de esto, no dice la palabra que escribió. ¿Okay? Yo me voy a inventar algo, ¿ok? No dice. Pero yo me imagino que para que estos apedreadores no apedreen a la pobre prostituta que estaba humillada delante del Señor, Jesús escribió. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que estaban en el acto de adulterio? ¿Quién de ustedes la vio? ¿O qué estaban haciendo ahí ustedes? La otra pregunta que escribió: ¿y dónde está el esposo, el que la debe de acusar? ¿Por qué la acusan ustedes? Un sacerdote no tenía nada que hacer en una casa de esas. Y Jesús le está diciendo: bueno, ¿qué estaban haciendo ustedes ahí? Un sacerdote, la única forma de acusarle es porque él había vivido con él. No eran ellos para acusarla. Quien tenía que acusarla realmente era la persona que los había encontrado en el pleno acto. En este caso, era la esposa o el esposo, pero ellos no. Yo creo que cuando leían, si yo tiro la piedra, yo voy a tener que decir lo que escribí. ¿Cómo tú sabes? ¿Y qué dice la palabra? Dios no plantó en ellos eso. Estaban agarrando la palabra, pero la estaban mal usando. Él plantó buena semilla. Por lo tanto, cuando Jesús se pone al frente de ti y te defiende, y te dicen: pero tú hacías esto, eso era antes. Pero eso era antes. Ahora tengo a Jesús, ha plantado una semilla en mi vida que me va a hacer crecer y me va a hacer diferente. Amén. Puede sentarse. Ahora mi vida va a ser diferente. Y te acusan por tu pasado, te acusan por lo que hiciste, por lo que tú eras. Pero cuando Jesús está delante de ti, cuando el poder de Dios te está defendiendo, ninguna condenación, dice la palabra, hay para los que están en Cristo Jesús, para los que caminan conforme a su voluntad. Estos son para los que son llamados hijos del Dios Altísimo. ¡Wow! La semilla cayó, se depositó. Hay un depósito en tu vida que se ha depositado fe. Usted no puede decir, no sea, sí, Dios está depositando fe, comprensión. Tú no puedes decir, no ha depositado nada. Sí, Dios lo depositó. Tú tienes que preguntar: Señor, ¿qué clase de tierra soy? Porque yo quiero ser una tierra fértil, que pueda agarrar esa semilla. Dice la Biblia que la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Esa es la semilla, la palabra de Dios. La palabra que Dios planta en tu vida, eso es una semilla de fe que Dios pone para que tú creas en Él.
Para que tú sepas que lo imposible Dios lo hace posible. Para que sepas que Dios es el que tiene la última respuesta. Muchas veces pensamos que la tenemos nosotros, la tiene el presidente. Mentira del diablo. Cuando aquel presidente, gloria al Señor, de Venezuela dijo una palabra y dijo: maldigo a Israel desde la víscera. Otra vez lo vuelvo a maldecir, que dice la palabra que un cáncer se le explotó en medio de la víscera y que por eso murió. ¿Por qué pasó eso? Porque la palabra tiene poder. La palabra dice: el que maldiga a Israel, yo Jehová lo maldeciré, y el que lo bendiga, también yo lo bendeciré. Este hombre tenía que conocer la palabra, pero la estaba mal administrando. Con un futuro tan grande, volver a ser presidente, tal vez otra vez. Una pequeña locura lo hizo perder la bendición. ¿Para qué quería más gloria si tenía toda la gloria? La gente lo quería, porque le daba de comer a los pobres. Pero tuvo un error. Trató de igualarse a Dios. Trató de poner órdenes que no le correspondían, sino solo Dios. Trató de demostrar de que él sí podía maldecir, cuando Dios dijo: no lo maldigas. Aleluya. ¿Sabe qué? Ahí chocó con la misma palabra. Todavía fuera un presidente. Muchos no lo quieren, pero yo, para mí, era... porque muchos pobres sacó de la calle. Los que no tenían comida ya tenían comida en su casa. Y para mí hizo muchas cosas excelentes, pero cometió un error. Sabio en su propia sabiduría. Quiso venir y sabía un poquito de Dios, pero no sabía lo suficiente. Mucha gente dice que Dios me toque. Si Dios le toca, usted no se levanta donde está. Dígale: Señor, planta la semilla de la palabra en mi vida, y que esta semilla germine y que pueda ser un hombre de fe. Había momentos en mi vida, hermano, donde yo miraba que los hermanos sentían la presencia de Dios en su vida y yo no la sentía, y yo muchas veces me enojaba con Dios. Pero un día vine y me humillé y le dije: Señor, ¿por qué yo no puedo sentir lo que siente el hermanito, la hermanita? ¿Por qué yo no puedo sentir esos ríos de agua viva en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y el Espíritu habla, y viene una persona a predicar y dice el Señor que te metas en ayuno y oración. Y dice: de cuál 21 días de ayuno y oración. Yo le estaba pidiendo a Dios presencia. Entonces yo no entendía que la presencia de Dios tenía que desearla, tenía que anhelarla. Gloria al Señor. Cuando yo empecé a meterme en oración, empecé a sentir anhelo, empecé a sentir deseo, empecé a sentir, al tercer día empecé a sentir una corriente en mi vida. Al cuarto día empezaba a sentir por la otra mano otra corriente y escalofríos que corrían. Cuando terminé el 21 día, el Espíritu de Dios me estaba realizando, haciendo una nueva persona, liberando de todo lo malo, y podía entender verdaderamente quién era Dios, porque las cosas de Dios no se disciernen carnalmente, sino espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Queremos sentir, déselo fuerte, no se quede con la cara. Acá vamos a terminar. Y Dios puso una palabra, ¿verdad, Ana, en nosotros? El primer día de ayuno, ¿no? Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? A mí Dios me habló también. Padre eterno. Que era que había muchas cosas que Dios ya no las había dado, pero por la falta de ayuno es que no las... Tú también, Dios te habló así. A usted también. Una palabra injertada, una semilla de fe. ¿Y sabes qué es lo que dije? Si yo oro y ayuno este año, todas esas bendiciones, y Dios dice: la casa que tenía, que tú me pediste hace años, yo la tengo, pero necesito que ayunes por ella y que ores. Aquello que yo lo tengo, pero ya. Y sacaba un verso bíblico donde dice que Daniel oró por 21 días. Y dice que cuando el ángel vino y tuvo una pelea espiritual, y que fue fuerte la pelea espiritual en los aires, y que tuvieron que mandar al otro ángel a que le ayudara al ángel. Uno de los ángeles, Gabriel y Miguel, dice que contendían y peleaban contra el príncipe de Persia, y se desató una guerra en el cosmos donde dos ángeles peleaban contra Satanás, al príncipe de Persia. Había un hombre que estaba orando, se llamaba Daniel. Daniel estaba pidiendo algo a Dios. Dios dice, cuando descendió aquel ángel, le dijo: Daniel, levántate. Desde el primer día que te hincaste a orar y ayunar, yo te escuché, pero hubo una guerra en el cielo. El príncipe de los aires no quería que te diera el mensaje y la aprobación, pero Dios te ha escuchado, Daniel. Y muchas veces no entendemos
¿Por qué muchas veces oramos? Y las cosas, ¿por qué no las recibimos al instante? ¿Por qué pedimos eso y no lo recibimos? Hay guerras en los aires. Pastor, ¿cómo lo dice? La Biblia lo dice. ¿Por qué mi esposo no se convierte? Hay guerra en los aires. ¿Por qué me dejó querer? Hay guerra en los aires. ¿Por qué se fue mi esposa? Hay guerra en los aires. ¿Por qué se fue? Hay guerra en los aires. ¿Por qué mi hijo agarró la droga? Hay guerra en los aires. ¿Por qué mi hija habla mal? Hay guerra en los aires. Pero si yo oré, sí, y Dios te escuchó la oración, desde el primer día que oraste, que derramaste tus lágrimas delante de Dios, Dios escuchó la oración. Pero hay príncipes, hay principados, hay potestades deteniendo la bendición. Hay guerra espiritual en los aires. Pero me llamó la atención Daniel, que Daniel no paró. Oró el primer día y Dios le escuchó. El ángel le dijo, yo desde el primer día, dice Jehová, él te escuchó. Oró el segundo día, oró el tercer día, llegaron 21 días. Y al 21 día, el ángel se le apareció y dijo, Daniel, wow, qué bueno que todavía sigues orando, Daniel. Qué bueno que no has dejado la fe, Daniel. Qué bueno que esa semilla creció, Daniel. Porque si tú hubieras parado de orar, nos hubiéramos regresado porque la guerra estaba difícil, Daniel. Pero por cuanto tú has perseverado, Jehová dice que escuchó la oración. Mire, se fortaleció el corazón de Daniel. Otro hombre fue Jacob. Jacob vino y empezó a orar. ¿Sí, verdad? Jacob, ¿verdad? Mire, tuvo una lucha terrible. Tenía a su hermano que lo tenía que enfrentar porque le había robado. Yo estoy terminando. Esposa mía, ¿dónde está? No está ahí. Santo, Hay que chillarse. Mire, Jacob era un hombre terrible, era engañador, era mentiroso, era usurpador y todo. Pero había una semilla de fe que el padre Abraham le había sembrado. Su padre le había sembrado una semilla de fe. Y le había enseñado quién era Dios en el momento difícil. Llegó un día que el usurpador, el mentiroso y el ladrón tenía que regresar a su tierra. Él había sembrado un mal en su hermano, lo había engañado, le había robado, le había usurpado. Y cuando regresó, su hermano estaba más enojado que un gato. Gloria al Señor, en celo. Usted ha visto los gatos cuando están en celo, que solo bravos pasan y ahí, mayúe, la gente se asusta. Santo, cuando estaba chiquito me dijeron, él era sucio. No, era un gato, fui lo que era un gato. Era un gato, me asustó mucho. Pero sí, así estaba Esaú, su hermano. Y cuando llega, dice que primero Jacob empieza a orar y manda una tribu. Y le dicen, estos son tus siervos, le dicen al hermano. Mire, ofreció todo lo que tenía para pedir perdón. Se humilló hasta lo sumo. Pero de repente empieza a orar y desciende un ángel. Y el ángel le dice, Jacob, ¿qué quieres que haga? Y le dice, bendíceme. Le dice Jacob, bendíceme. Y me imagino que el ángel sabía, bendíceme porque mi hermano me mata. Bendíceme porque se dio cuenta que estoy aquí. Y el ángel le decía a Jacob, yo no te puedo bendecir. Tú te llamas Jacob. Dice, bendíceme, le decía Jacob. Y el ángel le decía, no te voy a bendecir, Jacob. Y ya empezó. Imagino que la guerra espiritual fue toda la mañana, toda la noche. Cuando venía el amanecer, el ángel tenía que irse. Porque el ángel no lo podía ver Esaú, porque el que tenía la relación con los ángeles era Jacob. El que tenía la intimidad con Dios era Jacob. El usurpador era usurpador, pero tenía intimidad. Era mentiroso, pero tenía intimidad. Entonces Esaú no podía ver esos ángeles. Decía el ángel, suéltame, Jacob, porque raya el alba. Yo no sé, pero dice la Biblia que contendió Jacob con un ángel y que peleaba. Y Jacob le decía, tú no te me vas si tú no me bendices. Yo estoy en un estado espiritual hoy, y en mi estado espiritual tú no te vas si no me bendices. El ángel le decía, suéltame que raya el alba, suéltame que raya el alba. Y Jacob no lo soltaba. Escuche, el ángel viene y le dice, ¿cómo te llamas? Mentiroso, usurpador y engañador. Te llamarás ahora Israel. Le cambió el nombre. Pero yo me imagino que Jacob todavía lo tenía y quería otra bendición. Jacob tenía al ángel.
Que dice la Biblia que el ángel tuvo que venir y herirle la coyuntura de la pierna, que hasta hoy los judíos no comen de esa parte. Porque aquel había recibido una gran bendición, pero todavía quería más de parte de aquel ángel. Hay gente que está en el Cairo de Dios, en la intimidad con Dios, en el momento de pedirle a Dios, en el momento que se manifiesta una gloria sobre tu vida y te paras, no te pares, pídele a Dios. Cuando sientas la presencia de Dios sobre tu vida, llegó el momento de pedir, llegó el momento de interceder, llegó el momento de atar, llegó el momento de desatar, llegó el momento de que metas la mano al cielo y diga: Padre, esto es mío, en el nombre de Jesús. Yo quiero que se ponga de pie en esta preciosa mañana. Ponte de pie, ponte de pie. Vamos ahora. Hay una semilla de fe. Yo quiero que cierres tus ojos. Hay pensamientos. No sé, a veces estoy orando y Dios me muestra pensamientos. Aunque no puedo ver la persona, pero puedo ver pensamientos que hay. Pensamientos como quien dice: es imposible volver a creer.